Hola a todos. Con esta presentación se busca generar una concienciación sobre los procesos existentes para la valoración en escritura a través del currículum, basados en la lectura Escribir a través de currículum de Wasserman del 2016, en la cual se analizan algunos programas que son conocidos como WAC por sus siglas en inglés, las cuales se refieren a la escritura precisamente a través del currículum. In every class, pretty much every day, you will find kids writing. We write in English, science. Actually, no, we write in every single class. We do writing daily here in our math class. We use writing to put down our ideas and where we're at so far and where we can go from there. So jot down what it is that you're looking for, because that can kind of be like the question that you're trying to answer. Es precisamente en el desarrollo de estos programas, conocidos como WAC, donde se encuentran dos preguntas fundamentales. Una que es referida a la valoración del trabajo de los estudiantes y otra que es referida a la valoración del éxito de los programas. Lo primero que se cuestionan es la valoración tradicional o la evaluación indiferenciada, en donde existen múltiples formas de considerar la escritura sin una variación relevante entre una disciplina y otra. Es por eso que se hace énfasis en que no va a ser lo mismo evaluar una escritura para una asignatura como español que para una asignatura como química o biología. Es por eso que se apunta a la construcción activa del aprendizaje del conocimiento, el cual nos dirige a una visión en la que no es apropiada evaluar, no es una opción apropiada evaluar la escritura simplemente sobre la base de un parámetro fijo. Es allí donde se preguntan los investigadores cómo hacer una valoración, y es allí donde se hace la traducción del término assessment, y más que una evaluación, el cual se refiere más al término evaluation. Es allí precisamente donde las áreas de investigación, reacción, valoración y evaluación son tenidas en cuenta para la evaluación de la escritura en el aula de clase. La reacción se refiere a cómo los profesores y los tutores responden, ya sea en forma oral o escrita, a los textos que producen los estudiantes, mientras que la evaluación se refiere a cómo influye el desempeño escrito en las decisiones de categorización de los estudiantes en los contextos educativos. Y por último, la valoración se refiere a los métodos con que se valora la escritura, es decir, los criterios, los parámetros o las medidas. Es necesario tener en cuenta que la escritura se estudia como una actividad situada, es decir, que la actividad misma y los textos que producen los estudiantes son integrados en el mismo entorno social en el que opera la escritura y se construyen precisamente gracias a este tipo de influencias. Es por eso que se requiere un estudio cuidadoso y más profundo de los textos puestos en su contexto, y es precisamente en ese sentido cuando hablamos de la relación que existe con las convenciones, y porque en realidad las formas que son tenidas en cuenta para la valoración son relacionadas con qué tanto operan estas para ellos y quizá cómo definen el contexto en su producción textual, ya que el escritor contribuye a la construcción permanente de estas convenciones no al reforzarlas mediante su uso, sino al confirmar o rechazar lo que resulta efectivo o relevante de acuerdo a sus necesidades, intereses o metas. Es por eso que hablamos de dos contextos diferentes, el contexto del aula y el contexto de la disciplina. Los profesores, independientemente de su disciplina, comparten un conjunto similar de expectativas y evaluaciones de la escritura de sus estudiantes. Muchas de estas tienen que ver con instrucciones específicas, con la relevancia respecto del material que se está usando, el buen uso de escrito del inglés estándar,
y es por eso que los profesores evalúan sobre la base que señalan acerca del nivel de conocimiento del estudiante. Esto permite crear un indicador de lo que el estudiante aprendió. La concepción también es coherente y estable de la escritura como producto del aula. Es por eso que las ideas sobre la escritura como producto del aula son independientes de su filiación disciplinar. Las expectativas de una escritura son mucho más compartidas entre profesores cuando se refiere a una disciplina en particular, y es por esto que los profesores esperan o se concentran mucho más en la macroestructura textual, la idea central y las líneas de razonamiento utilizadas en este tipo de textos. Los investigadores se preguntaban cuáles son los resultados que deberían alcanzar quienes finalizan un cierto programa, hasta qué punto el programa les permite a los que finalizan alcanzar estos resultados y cómo pueden los profesores utilizar lo aprendido en la valoración de programas para de esa forma mejorarlos. Es precisamente este tipo de cuestionamientos lo que nos lleva a la valoración y evaluación de programas de escritura a través del currículum. Estos procesos son definidos por Mitchell Williamson como la valoración referida a la recopilación de información útil para describir las operaciones de un programa o currículum, y la evaluación como la asignación de un mérito basada en la información recopilada en una valoración. Hay ciertos desafíos específicos sobre la valoración que se tienen en cuenta, como por ejemplo que escribir a través del currículum significa cosas diferentes en distintas instituciones, que los programas WAC evolucionan y mutan rápidamente. Hay una exigencia de gestionar programas exitosos que deja fondos limitados y proporciona información escasa y genera poca motivación administrativa para evaluarlos en profundidad. Los programas WAC son amorfos y abiertos, y que los programas WAC exitosos se ejecutan en el centro del currículum. Los primeros informes de este tipo fueron anecdóticos, mientras que los posteriores fueron más metódicos. Los primeros referidos a los principios de la década del 80 y los segundos al final de la década de los 90. Desde mediados de estos años de los 90 se trata de teorizar y analizar la valoración de los programas WAC, y esto ha generado un nuevo cúmulo bibliográfico, como por ejemplo la puesta en escena de los objetivos de la valoración según Janse y Huot, los cuales tienen que ver con identificar lo que va bien en el programa, descubrir cómo se puede mejorar el programa y demostrar a los demás por qué el programa debería continuar o debería financiarse. Aparte de esto, existen algunos otros diseños de valoración, como el que se considera una oportunidad para aprender, propuesto por Kincaid en 1997, en donde se pregunta a quién se valora, qué se valora, dónde se encuentra el punto de evaluación, quién es el destinatario de la valoración, por qué la valoración es importante, cómo se llevará a cabo y cuándo sucede. Morgan, por su parte, en el 97, sugiere un modelo de negocios para la valoración WAC o WAC, basada en la gestión de la calidad total. Para él, las preguntas de valoración deberían determinarse idealmente en el momento de creación del programa mediante la definición de objetivos mesurables. Por su parte, Selfe, en 1997, plantea un modelo contextual para evaluar los programas WAC, el cual tiene un enfoque constructivista y se basa en la recolección de información de referencia, la recolección de perspectivas de estudiantes y padres sobre la escritura, también además las perspectivas que existen por parte de ellos sobre los programas de escritura, por parte de los directivos, recolectar los productos del programa, llevar a cabo observaciones y recolectar productos de desempeño de los estudiantes, así como borradores, notas. Aparte de eso, se sugiere la entrevista de los estudiantes y los profesores.
así como lo había dicho al principio, que no, lo que se considera una buena escritura para una asignatura no puede ser para otra, el texto hace énfasis en que allí es donde se encuentra la dificultad que implica una evaluación genérica de la escritura estudiantil. Por su parte, Fulviller en 1988 subraya 5 objetivos y presenta medidas posibles para cada uno, los cuales son crear una comunidad de investigadores, hacer una didáctica, mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mejorar la escritura de los estudiantes y mejorar la escritura de los profesores. Los resultados del análisis se pueden extender muchísimo más allá de la necesidad de obtener o mantener fondos. Este proceso de evaluación, señala el texto, que puede en sí mismo ser un puente entre los directores del programa y los profesores que trabajan dentro del programa WAC, porque la valoración, según lo considera Selve, es un proceso que aumenta lo que denominó más temprano Sean la práctica profesional reflexiva. Es algo que precisamente nos atañe mucho a la ocupación docente según estos autores, porque precisamente es allí donde se encuentra el mejoramiento. Ahora, hay algunas valoraciones que se deben tener en cuenta para comunicar estos resultados a los directivos, los cuales son analizar los géneros discursivos de los documentos informacionales, centrarse en recomendaciones y acciones, y hacer que el informe coincida con puntos clave del ciclo fiscal o presupuestario. Aparte de eso, otros autores como Haswell y McLeod subrayan que en el proceso de esta documentación resulta de importancia fundamental considerar lo que es el objetivo, el contexto, el kairos o tiempo y el público. Muchas gracias.